Yo era la sombra de Oliver, también la única chica a su lado, hasta que llegó la estudiante transferida. La familia de Oliver separó a los tortolitos y nos envió al extranjero a los dos. En tierras extranjeras las chispas saltaron. Tras recuperar la sobriedad, Oliver permaneció en silencio arrepentido durante largo rato antes de decir que asumiría la responsabilidad. Este romance duró hasta nuestro regreso al país. Cuando Oliver me abandonó una vez más por la estudiante transferida, respiré aliviada. La familia de Oliver me envió al extranjero y me consiguió un trabajo. No sabía cómo plantear la ruptura. Uno solo quería divertirme desde el principio. Oliver tenía un físico envidiable, hombros anchos, cintura estrecha, trasero firme y un capital considerable. Cuando hablaba conmigo, sus ojos, que hasta a un perro le parecerían llenos de pasión, y su nuez de Adán moviéndose al hablar hacían que mi corazón se acelerara. Era simplemente una belleza celestial. Llevaba mucho tiempo deseándola. Era una estudiante pobre patrocinada por la familia Oliver. Después de que mi madre dio a luz a mi hermano menor, me empaquetó y me envió directamente a la familia Oliver como una novia infantil. La tía Corolla de buen corazón me acogió, pero tengo conciencia de mí misma. No podía ser una novia infantil, como mucho una niñera. Eché un vistazo a la habitación de la niñera en casa de Oliver, que era más grande que el dormitorio principal de mi casa. Así fue como seguía a Oliver desde la primaria hasta la secundaria. Él se escapaba de clase y yo le cubría las espaldas. Él dormía y yo le hacía los deberes. Veía como el cajón de Oliver se llenaba de cartas de amor. Oliver parecía no interesarse por ninguna chica, pero cuando alguien bromeaba conmigo y le decía a Oliver: si cambias tanto de novia, tu pequeña esposa de crianza no se pondrá celosa. Que esposa de crianza no es más que una sirvienta de cama para cuando Oliver tenga un periodo vacío. No. Oliver directamente se puso violento. Esa fue la primera vez que Oliver le pegó a alguien. Aprendió Sanda golpeando a la gente con movimientos letales. En ese momento sentí que era especial para Oliver. Esto me llenó de cierto orgullo ingenuo. Hasta que Elizabeth se transfirió a nuestra escuela. Una chica hermosa y pura estaba en el podio presentándose. Casi todos los chicos la miraban embobados. Excepto Oliver, que estaba dormido sobre el escritorio. Alzó un párpado para mirarla, pero su expresión no cambió. El profesor asignó a Elizabeth un compañero de pupitre, un chico gordo que la miraba con ojos lascivos. Elizabeth abrazó su mochila mientras se dirigía al asiento vacío junto a Oliver, murmurando en voz baja: «Compañera, ¿puedo sentarme aquí?». Alguien contuvo la respiración. La última persona que quiso sentarse junto a Oliver fue una chica que lo perseguía. Oliver soltó entonces una risa fría y escupió una palabra: «Lárgate». Pero ahora, bajo la mirada suplicante de Elizabeth, Oliver se movió la nuez de la garganta y dijo con indolencia: «Como quieras». Elizabeth suspiró aliviada y se sentó con sumo cuidado. Me senté justo delante de Oliver. Todo el día escuché a Elizabeth acercarse a Oliver mostrándole sus apuntes, compartiéndole bocadillos. Oliver pasó de estar molesto y rechazarla al principio a permitirlo gradualmente. De repente tuve un mal presentimiento. Escuchaba cada día los sonidos a mis espaldas. Incluso mientras estudiaba no podía evitar distraerme. Elizabeth le dijo a Oliver: «Esta lección es muy importante, no te duermas». Pensé que Oliver se negaría, pero unos segundos después lo escuché decir: «Si es tan importante, entonces cuéntamelo». Mi mano tembló y la punta del bolígrafo dejó una marca profunda. Arruinó los apuntes de estudio que había estado tomando todo el día. No me sorprendió demasiado cuando Oliver me pidió que comprara 2 desayunos en lugar de uno. Solo había una sensación que era de esperar. Era la primera vez que Oliver se declaraba a una chica con tanta solemnidad. Alguien dijo: «Es necesario tanto alboroto. ¿Hay alguna chica que pueda rechazar a Oliver? Nuestro Oliver solo necesita mover un dedo y la chica nueva vendrá corriendo a sus brazos». Oliver le dio una patada y dijo con tono serio: «Ella es diferente». Era realmente diferente porque había rechazado a Oliver. Dijo Oliver: «Ambos somos estudiantes y debemos centrarnos en los estudios». Oliver puso una cara muy fea, pero inmediatamente después Elizabeth añadió: «Después del examen de ingreso a la universidad consideraré seriamente tu declaración de amor». Oliver relajó al instante su expresión. «Bien, recuerda lo que has dicho». A partir de ese momento Oliver moderó su carácter y realmente comenzó a estudiar con dedicación. La gratificación diferida hace que la espera sea más emocionante. Aunque él y Elizabeth no estaban juntos, la tensión entre ellos era palpable. Él la llamaba Elizabeth y ella le respondía con una mirada coqueta y tímida. Usaba su dinero de bolsillo para pagar las 3 comidas diarias de Elizabeth. Elizabeth quería rechazarlo, pero él decía que sería un desperdicio no comer. Él le enviaba regalos a Elizabeth de vez en cuando y ella le correspondía dándole clases de refuerzo. Estaban juntos, solo faltaba romper esa fina barrera entre ellos. Escuchaba los ruidos detrás de mí cada día hasta que gradualmente me volví insensible. Pronto llegaron los exámenes de ingreso a la universidad, pero justo en ese momento ocurrió un problema en la familia de Elizabeth. Su padre, sin saber de dónde se enteró de su relación con Oliver, la golpeó y además exigió dinero a Oliver. Oliver recibió la llamada de Elizabeth y se fue 10 minutos antes de que comenzara el examen. El resultado fue que Oliver, para proteger a Elizabeth, perdió el examen de ingreso a la universidad y además se rompió una pierna. El asunto se había vuelto tan grande que cuando la tía Carol me preguntó no tuve más remedio que contarle la verdad. Oliver fue encerrado. Cuando fui a llevarle comida levantó el tazón de sopa y lo derramó sobre mi cabeza. «Patricia, ¿de verdad crees que eres mi esposa de crianza y encima le vas con chismes a mi madre? Me das asco». La sopa goteaba sin parar, con hojas de verdura pegadas por todo el pelo y la cara. Miré en silencio a Oliver. Mi nombre original era Mary, pero la tía Carol me llevó a cambiarlo. La tía Carol me hizo un favor: no me importa cargar con la culpa por la relación entre madre e hijo.
El día que salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, la familia de Oliver decidió enviarlo al extranjero. La tía Carol me miró y dijo: Patricia, ¿quieres ir al extranjero con Oliver? Sé que te fue bien en el examen, pero estudiar en el extranjero también es una opción. Si van juntos podrán apoyarse mutuamente. Apoyarnos mutuamente. Desde que éramos pequeños siempre he sido yo quien cuidaba de Oliver. Pude percibir el interés personal de la tía Carola. Bajo la mirada expectante de la tía Carola, dije de acuerdo. Oliver soltó una risa burlona y se fue a su habitación. Mientras hacía las maletas pasó junto a mí y dijo: Patricia, realmente eres terco como una mula al seguirme. Negué diciendo que solo quería viajar al extranjero para ampliar mis horizontes. Oliver no creyó mi explicación. La noche antes de partir al extranjero escuché a Oliver decirle a Elizabeth por teléfono: no te culpo, nunca te he culpado, no fue tu culpa. Elizabeth, no puedes elegir en qué familia naces. El llanto al otro lado del teléfono no cesaba. Pronto lo vi escalar sigilosamente el muro y desaparecer en la noche. La tía Carol salió al escuchar el ruido y preguntó: ¿alguien abrió la puerta? Ella estaba a punto de revisar la habitación de Oliver cuando aparecí desde la esquina y dije: tía, soy yo. Me levanté a tomar agua. A la mañana siguiente Oliver aún no había regresado. Le llamé varias veces pero no contestó y luego su teléfono se apagó. Ya era evidente que no podría seguir ocultando la verdad. No me quedó más remedio que recurrir a mi torpe actuación y romper a llorar en ese mismo instante. Entre lágrimas expresé mi miedo a ir al extranjero. Como era de esperar, la tía Carol quedó completamente absorta en mi drama. Me consoló diciendo: no pasa nada, Patricia, Oliver te acompañará. ¿No te ha gustado siempre él? Es la oportunidad perfecta, quizás puedan llegar a estar juntos. Resulta que la tía Carol ya lo había notado. Asentí obedientemente, pero en mi mente seguía pensando en ganar tiempo. Pero justo en ese momento escuché una risa burlona. Oliver había regresado sin que me diera cuenta y estaba allí mirándome con desdén. 4. El primer año en el extranjero. Oliver y yo éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Cada vez que venían sus nuevos amigos a jugar preguntaban quién era yo. Oliver siempre respondía a la niñera. Al llegar al extranjero Oliver tenía aún más pretendientes pero los rechazó a todos. Meneó el teléfono y dijo que tenía novia. Fue entonces cuando me enteré. La noche antes de irse al extranjero él y Elizabeth habían formalizado su relación. A pesar de la diferencia horaria de más de 12 horas nada pudo impedir que se unieran. Pero las relaciones a distancia siempre traen muchos problemas. Poco a poco empecé a escuchar discusiones, pero siempre lograban reconciliarse. En el segundo año en el extranjero Oliver a veces me mostraba algo de amabilidad. No le gustaba la comida de fuera así que volvía a comer lo que yo preparaba. Pero eso fue todo. Mientras tanto la relación entre Elizabeth y Oliver llegó a su fin. Elizabeth no confiaba en Oliver y Oliver pensaba que Elizabeth estaba siendo irrazonable. El día que terminaron Oliver bebió mucho. Cuando estaba borracho insistió en arrastrarme a escuchar sus confidencias. Estoy ocupada y no tengo ganas de escuchar. Pero al girarme y encontrarme con ese rostro de belleza incomparable mi corazón se ablandó y me quedé. Y así fue como terminé en la cama de Oliver. Tranquilo, no pasó nada. Oliver tenía una expresión de pánico y lo confirmó una y otra vez. Después de ese día comenzó a evitarme. Una noche me levanté para ir al baño, y justo lo pillé mostrándole los abdominales a Elizabeth por videollamada. Resultado: se reconciliaron. En el tercer año en el extranjero Oliver y Elizabeth rompieron definitivamente. Realmente no aprende de sus errores. Esta vez volvió a emborracharse hasta perder el control y me arrastró a la cama. Su rostro estaba enrojecido y su temperatura corporal era anormalmente alta. Me hizo un berrinche, agarró mi mano y me hizo tocar sus abdominales. No pude resistirme, es su mano. Esa noche fue un completo desastre. El sol de la mañana iluminó sus pectorales marcados con moretones morados y verdes. Esta vez hasta los ciegos sabían que algo había pasado. Me miró fijamente a la cara y guardó silencio durante mucho tiempo. Mientras me vestía dije: lo tomaré como si me hubiera mordido un perro. Patricia, me haré responsable de ti. Lo miré con asombro. Sus rasgos siempre deslumbrantemente atractivos sin importar cuándo los mirara. Tragué saliva y dije: en realidad no tienes que hacer esto. Yo también disfruté su técnica, no era gran cosa pero su valor estético era demasiado alto. En ese mismo momento su teléfono sonó con un tono especialmente configurado. Unos segundos después, ante mi mirada atónita, rechazó la llamada de Elizabeth frente a mí. Patricia, intentémoslo. La suave luz del sol resaltaba su rostro haciéndolo ver guapo y gentil. Como cuando era pequeña y estaba encerrada en el corral imaginaba a un príncipe que descendía del cielo. Escuché mi propia voz diciendo: de acuerdo. 5. En el último año de mis estudios en el extranjero Oliver y yo nos fuimos conociendo poco a poco. En todos los aspectos él saboreó el fruto prohibido. Disfruté al máximo, éramos como una pareja común y corriente. Hasta que regresamos al país, hasta que Elizabeth apareció en la empresa de Oliver. Cuando suspendió el examen de ingreso a la universidad fue a un instituto técnico y después de graduarse trabajó en ventas. Un puesto tan básico en teoría no debería hacer que su currículum llegara a manos de Oliver. Unos días después Elizabeth consiguió el puesto venciendo a competidores más experimentados. No hice ninguna pregunta pero Oliver me lo explicó por su cuenta. Ahora mismo no lo está pasando bien así que le eché una mano, no volverá a haber contacto entre nosotros. Así transcurrían los días y a veces volvíamos juntos a casa de Oliver para cenar. En la mesa la tía Carola mencionó el tema del compromiso. Antes de que pudiera decir algo Oliver dijo: Patricia está en un momento crucial de su carrera, no hay necesidad de apresurar el compromiso.
Me quedé atónita por un momento, luego asentí con una sonrisa. Sí, pensé que debería visitar la empresa de Oliver. El resultado no me decepcionó. Elizabeth entró en la oficina de Oliver con una caja de comida. Dijo: no me dijiste por teléfono que siempre has querido probar este plato, vamos, pruébalo. Oliver, muy complaciente, se comió varios bocados. La escena era bastante cálida, así que abrí la puerta y dije: ¿puedo probarlo también? Elizabeth palideció al instante. Oliver se interpuso frente a ella con calma y dijo: ¿qué haces aquí? Arqueé una ceja y sonreí: vine a ver con quién está cenando mi novio. Apenas terminé de hablar, Elizabeth no pudo soportarlo más. Dijo: lo siento, y salió corriendo con su fiambrera. Oliver me miró con una expresión helada. Oli, Elizabeth es tímida, no había necesidad de hacer esto. Dicho esto, salió a grandes zancadas. Cuando llegué escuché a Elizabeth decir entre lágrimas: Oliver, no puedo seguir cenando contigo, no quiero ser la otra. Oliver respondió sin dudar: tú no eres la otra. Patricia es la que llegó después. Isabel replicó: si ya están juntos, entonces yo soy la otra. Antes de que pudiera reflexionar sobre su autoconocimiento, escuché a Oliver decir: no es así. Siempre sospeché que esa noche fue algo que ella planeó a propósito. Después de todo, lleva años enamorada de mí. Por fin Elizabeth dejó de llorar. Por la noche Oliver me dijo que le debía algo a Elizabeth. Por retrasar su examen de ingreso a la universidad, Elizabeth, abrumada por la culpa, desarrolló depresión y abandonó el repetir el curso, así que él no tuvo más remedio que complacerla. Después de aquel día, cada vez que Elizabeth me veía siempre lo hacía con aires de superioridad. Ella tiró mi fiambrera a la basura y colocó la suya frente a Oliver, diciendo al presidente: Oliver le gusta la comida refinada, solo está acostumbrado a lo que yo preparo. Oliver no lo negó, como si no fuera él quien había comido incontables comidas preparadas por mí cuando estábamos en el extranjero. Al presenciar esta escena me sentí inmensamente satisfecha. No puedo esperar a escuchar la palabra rompemos salir de la boca de Oliver. Finalmente, cuando volví otra vez, escuché sonidos ambiguos provenientes del área de descanso de la oficina. Qué descuidados, ni siquiera cerraron la puerta con llave. Abro la puerta y encuentro a Oliver arrodillado en el suelo masajeando el tobillo hinchado de Elizabeth. Al verme, su expresión se quedó completamente petrificada, con un destello de pánico fugaz en sus ojos. ¿Qué haces aquí? Agité el 001 que llevaba en la mano y dije sonriendo: me preocupaba que estuvierais demasiado impacientes y no lo hubierais comprado. 6. Cuando surgió la idea de romper con Oliver. Fue aproximadamente cuando llevábamos medio año juntos. Originalmente yo me encargaba de la limpieza de las áreas comunes. Pero desde que estoy con él también tengo que ordenar su habitación. Es como si hubiera ascendido de sirvienta a concubina sirvienta. De día trabajo, de noche trabajo. Después del periodo de enamoramiento, las hormonas dejaron de alterarse poco a poco. Descubrí que él no era mi príncipe. Era mi amo. Por primera vez me surgió la idea de terminar con él. Más tarde, en una ocasión, el teléfono de Oliver sonó mientras se bañaba. Me pidió que lo revisara por él. Entonces vi el chat fijado en la parte superior de WeChat de Oliver. Elizabeth, no hice escándalo ni monté una escena. Incluso tuvo el detalle de cargarle el teléfono. Oliver salió del baño. Llevaba una toalla alrededor de la cintura y el cabello goteando agua. Era una mezcla de sensualidad e inocencia, aunque habría sido mejor si su expresión no hubiera sido tan nerviosa. Me miró con una mirada evasiva. ¿No viste mi teléfono? Le respondí sonriendo que no había tenido tiempo de verlo antes de que dejara de sonar. Oliver pareció aliviarse. No lo sabía justo en ese momento. La idea de romper ya no podía contenerse. Como una semilla que brota de la tierra. Como un incendio forestal, pero mi matrícula de 1 millón la pagó la tía Corolla. No solo eso, también me dio un generoso subsidio para gastos, incluso más que el que le daba a Oliver. Ella se mostró muy contenta cuando supo que Oliver y yo estábamos juntos, incluso me dio un gran sobre rojo con dinero. Guardé todo ese dinero sin gastar ni un centavo. Las palabras terminar siempre fueron difíciles de pronunciar. Este aplazamiento se prolongó hasta el momento de regresar a nuestro país. Estuve con Oliver durante todo un año. Después de regresar al país envié mi currículum a la empresa más destacada de la industria. Tenía confianza, pero cuando la tía Carol se enteró, contactó directamente a su vieja compañera de clase, un accionista de esta empresa. Me enteré de esto cuando, después de unirme a la empresa, mis compañeros murmuraban que era una recomendada. Mis sentimientos eran complejos, pero al final estaba agradecida. La última vez que volví a casa de Oliver, la tía Carola me agarró la mano y dijo que esperaba que algún día la llamara de otra manera. Las palabras romper se quedaron atascadas en mi garganta sin poder subir ni bajar. No podía escupirlas ni tragarlas. Hasta que el currículum de Elizabeth apareció frente a mí. En ese momento Oliver miró lo que tenía en mis manos y se quedó paralizado durante varios segundos. Isabel retrocedió como un conejo asustado, ocultando medio cuerpo tras la alta figura de Oliver. Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no te lo he explicado ya? Mientras decía esto, su mano aún reposaba sobre el tobillo de Isabel. Elizabeth agarró el hombro de Oliver y dijo: si Patricia no vea suciedad donde no la hay solo porque tu mente está sucia. Me torcí el pie y el presidente Oliver me trajo a descansar. Mi mirada se deslizó hacia la mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa de Oliver. Me encogí de hombros y arrojé la cajita sobre la cama donde estaba sentada Elizabeth. Elizabeth reaccionó como si fuera a arrojarle ácido sulfúrico, dio un gran sobresalto, lanzó un grito agudo y casi se cae de la cama. Me di la vuelta para irme cuando escuché un ruido detrás de mí. Oliver salió corriendo tras de mí. Asustaste a Elizabeth, tienes que disculparte con ella. Estaba tan alterado que ya había olvidado ocultar ese apelativo cariñoso delante de mí. Diciendo esto intentó agarrar mi muñeca. De un golpe aparté su mano hacia un lado. Paf, el sonido del golpe fue muy claro. El dorso de la mano de Oliver se enrojeció al instante.
Le eché una mirada y dije, no me toques, qué asco. La mano de Oliver se quedó suspendida en el aire. El aire se volvió silencioso por un instante. Una gran oportunidad aproveché para decir, ya hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no terminamos? Patricia. Oliver me miró incrédulo. Su mirada recorrió mi rostro una y otra vez como intentando encontrar alguna debilidad. Su expresión era sombría y su voz parecía salir entre dientes apretados. Fuiste tú quien se subió a mi cama. Así que realmente lo pensaba de esa manera. Pero esa medicina no era suficiente para nublar su juicio y desatar su bestialidad. Fue su enojo porque Elizabeth terminó con él lo que lo llevó a dejarse llevar por la borrachera. Fue en ese momento cuando escuchó un ruido de caída detrás de él. Elizabeth, que lo perseguía, se había caído al suelo, sus ojos estaban enrojecidos y las lágrimas asomaban en sus párpados. Oliver se dio la vuelta y se marchó. Sus últimas palabras fueron: no tienes derecho a terminar esto. A partir de ese día Oliver y yo comenzamos una guerra fría. Principalmente por su parte, yo estaba ocupada con el trabajo y en realidad no tenía mucho tiempo para él. Dicen que el amor no correspondido es el caos de una sola persona. El mío ya había bajado la bandera y había sido enterrado bajo el polvo. Mi amor secreto terminó en el verano del último año de secundaria. Todo lo que vino después fue solo un espejismo. 3 días después Oliver se mudó del hotel de vuelta a la casa que compartíamos. Cuando regresó, mi jefe estaba confirmando conmigo los detalles de mi traslado de puesto. Antes de que pudiera hablar, Oliver dijo: ambos cometimos errores en lo sucedido, demos un paso atrás. He despedido a Elizabeth, dejemos este asunto aquí. Por mi mente pasaron las fotos que me envió un amigo en común donde Oliver mostraba una casa a Elizabeth. Colgué el teléfono y dije con una sonrisa: de acuerdo. Oliver suspiró aliviado. Al pasar junto al sofá pareció notar algo y me preguntó con cierta confusión: ¿no había un cuadro aquí antes? Recuerdo que lo compraste a un pintor callejero, ¿te gustaba mucho? Le respondí sin pensar: sí, tíralo. Oliver se detuvo en seco. Oliver y yo convivimos en paz durante mucho tiempo. Varias veces llegó tarde del trabajo o salió a medianoche. Dijo que eran asuntos de la empresa. No pregunté más. Poco a poco Elizabeth no pudo contenerse más. Cuando Oliver y yo comíamos, su teléfono sonaba con frecuencia. Incluso una vez cuando íbamos de camino a cenar a casa de Oliver. En el intervalo de espera del semáforo en rojo echó un vistazo al teléfono. Al cabo de un rato me dijo que había una emergencia en la empresa y que me bajara del coche. Me bajé sin dudar. Oliver intentó explicar algo, pero ya había salido del vehículo. Patricia, espérame, volveré en cuanto lo resuelva. Parecía estar asegurándome algo. Conteniendo mi fastidio interior respondí con un sí. La villa de Oliver estaba algo apartada. Cuando llegué en taxi, la tía Carol ya llevaba media hora esperando. Al ver que estaba sola se sintió un poco disgustada. ¿Qué cosa puede ser más importante que comer? Dicho esto, fue a buscar su teléfono para hacer una llamada. Durante este tiempo mi indiferencia había relajado demasiado a Oliver. Parecía haber olvidado cuánto tiempo llevaba al frente de la empresa y que la tía Carol era quien realmente tenía el poder en la compañía. Unos minutos después la tía Corolla regresó. Su semblante estaba muy alterado. Al parecer ya había preguntado: Oliver no estaba en la empresa. El padre de Oliver había salido de casa sin un centavo tras su infidelidad. La tía Carol también había pasado por eso y sabía lo que significaban las mentiras de los hombres sobre trabajar horas extra. 1 hora después Oliver llegó tarde. Su ropa estaba impecablemente limpia y su cabello olía a champú recién usado. La tía Carol llamó a Oliver al estudio. Oliver me reprochó instintivamente: fuiste tú quien se quejó de nuevo con mamá. La puerta del estudio no estaba bien cerrada. Escuché fragmentos de la conversación. La tía Corolla dijo: si tratas así a Patricia, cuando lo descubra nunca te perdonará. La voz de Oliver era firme: Patricia no lo descubrirá. Siempre tengo cuidado, solo quiero ayudar a Elizabeth. La tía Corolla preguntó: repítelo otra vez. Oliver hizo una pausa y dijo: siempre tengo cuidado. La tía Corolla soltó un par de risotadas cargadas de burla. Oliver estaba confundido, pero aún así dijo: mamá, mientras no se lo digas, Patricia no lo sabrá. Tranquila, esta es la última vez. La tía Corolla lo interrumpió. ¿Cómo es posible que tenga un hijo tan tonto como tú? ¿De verdad crees que Patricia no lo sabía? La voz de Oliver se cortó de repente. 9. En el camino de regreso el coche estaba en silencio. Estoy mirando las fotos del apartamento que me envió el agente. Oliver intentó entablar conversación varias veces, pero lo evadí con respuestas vagas. Él echó un vistazo a la pantalla de mi teléfono y sus manos en el volante se apretaron bruscamente. Su nuez de Adán se movió al tragar y me preguntó por qué estaba mirando casas. Había un matiz de tensión apenas perceptible en su voz. En ese momento el familiar tono del teléfono volvió a sonar. Oliver no hizo caso, pero el timbre no parecía dispuesto a rendirse. Sonó durante mucho tiempo hasta que se cortó automáticamente. Y luego volvió a sonar de nuevo. Oliver apretó el botón con impaciencia varias veces, pero la persona al otro lado parecía empeñada en que la llamada se completara. Gotas de sudor caían por la frente de Oliver. Dijo: hay muchas llamadas de acoso últimamente. Al llegar a casa fui a ducharme. A mitad del baño la puerta del baño se abrió. Oliver me abrazó por detrás. Su rostro apuesto se acercó al mío con un aliento fragante. Patricia, hace mucho que no. Me liberé de su abrazo y rechacé su invitación con delicadeza. Mañana hay una reunión importante en la empresa. Ya había desarrollado inmunidad ante ese rostro. Oliver era como un manjar exquisito. Bonito pero no sabe bien, además no es adecuado para comerlo todos los días. Al ver que Oliver no se calmaba le dije: ¿por qué no le devuelves la llamada? Quizá tenga alguna emergencia. Oliver frunció el ceño y su expresión se tensó por un instante. ¿Para qué voy a devolverle la llamada si es un acosador? Patricia, no confías en mí. Suspiré y dije:
¿Acaso lo has olvidado? Le pusiste un tono especial a Elizabeth. 10 Cuando salí de la ducha, Oliver estaba sentado al borde de la cama fumando. Las colillas de cigarrillo esparcidas por el suelo. Aprendió a fumar cuando rompió con Elizabeth por primera vez. Desde entonces cada vez que discutían o se separaban volvía a fumar. Pero ya hace mucho tiempo que no fumo. Me miró y dijo: así que lo sabías todo este tiempo. Asentí para confirmar. Oliver me miró fijamente con expresión confundida. Entonces, ¿por qué no discutiste conmigo? Miré la hora y dije: tengo una reunión mañana temprano. El olor a tabaco es muy fuerte. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. Oliver me miró en silencio mientras empujaba la puerta para salir. A primera hora de la mañana siguiente, al abrir los ojos, vi a alguien de pie junto a mi cama. Llevaba el rostro de quien no había dormido en toda la noche y me miraba fijamente con los ojos oscuros y profundos. Hablamos, dijo antes de que pudiera despertarme por completo, y continuó hablando. Patricia, no quiero mentirte. Creía que Elizabeth y yo ya habíamos terminado, pero al verla de nuevo tuve que admitir que ella es diferente. Sin embargo, puedes estar tranquila, anoche ya lo aclaré todo con ella. Diciendo esto, Oliver me pasó su teléfono frente a mí. Había eliminado la nota a Elizabeth y quitado el anclaje del chat. En la pantalla su último mensaje a Elizabeth decía: hasta aquí, no nos contactemos más. Mira, Elizabeth y yo hemos terminado. De ahora en adelante solo estaremos nosotros dos. Pero justo en ese momento del otro lado llegó una foto. Una selfie en la bañera, no malinterpreten. No era una foto sensual, era una foto de muñecas cortadas. El rostro de Oliver cambió de inmediato. Su primera reacción fue darse la vuelta para irse. Pero después de dar 2 pasos volvió a mirarme y entreabrió los labios. Al ver su expresión de conflicto le dije comprensivamente: ve, es una cuestión de vida o muerte. Oliver no sintió alivio por ello. Parecía que finalmente había entendido un poco. A mí no me importaba. Antes de irse me miró con nostalgia varias veces y dijo: Patricia, espérame a que vuelva esta noche, hablaremos con calma. No lo tomé en serio. 11. No le mentí a Oliver. Esta reunión es realmente importante, tiene que ver con mi ascenso y traslado. La reunión terminó, todo quedó decidido. Llamé a la tía Corolla. Ella preguntó por cómo estábamos Oliver y yo. Tras obtener la respuesta no intentó reconciliarnos, solo se disculpó en nombre de Oliver y mío. Le dije: tía, el dinero que has gastado en mí estos años lo he transferido a tu cuenta. No es que quiera cortar por lo sano, solo espero poder corresponderte. Las oportunidades para visitarte probablemente serán menos frecuentes. La tía Corolla me preguntó qué quería decir. Lo solté de un tirón: el mes que viene me enviarán al extranjero. Tengo formación académica en el exterior, así que soy ideal para este puesto. Te agradezco mucho que me recomendases para entrar en esta empresa. En realidad desde el principio tenía pensado quedarme a trabajar en el extranjero. Pero Oliver tenía que regresar para hacerse cargo de la empresa familiar. No tuve más remedio que volver con él. Desde que apareció Elizabeth por fin pude solicitar el traslado. Ya he elegido mi casa y he enviado algunas cosas importantes al extranjero. Por ejemplo, ese cuadro en la sala de estar. La tía Corolla dijo: estoy orgullosa de ti. Sonreí sinceramente. Oliver sabía que esto era un autosacrificio calculado de Elizabeth. Pero Elizabeth era tan frágil, tan ingenua y adorable como una muñeca de porcelana. Así que Oliver fue de todos modos. Luz de luna blanca, primer amor. Elizabeth encarnaba ambas cosas. Antes de que apareciera Elizabeth, la única chica cuyo nombre recordaba era Patricia. Porque a Patricia le gustaba sonreírle con adulación. Sus tareas las hacía Patricia y cuando se escapaba de clase era Patricia quien le cubría. Así que recordaba a Patricia. Pero Elizabeth era diferente a pesar de tener un origen humilde como Patricia. Mientras Patricia era como maleza, ella era como una flor pura y hermosa. Solo que el amor a distancia era demasiado difícil. Elizabeth salía deliberadamente con otros hombres para hacerle rabiar. Oliver, en un arrebato de ira, terminó con Patricia. Así se perdieron el uno al otro. La impetuosidad de la juventud siempre hace perder muchas cosas. Volver a encontrarse y sentir de nuevo esa emoción parecía algo predecible. Oliver disfrutaba de cada nuevo latido del corazón. Pensó que Patricia lo perdonaría. Después de todo, a Patricia siempre le había gustado. En aquel entonces, para estar con él, Patricia lo siguió al extranjero y permaneció a su lado todo el tiempo. Ella consiguió lo que deseaba, fue ella quien le arrebató el matrimonio a Elizabeth. Le debía a Elizabeth y debería hacer la vista gorda. Oliver se repitió a sí mismo. Llevó a Elizabeth al hospital en brazos. Permaneció acompañando a Elizabeth hasta la noche. Había pensado en regresar, pero Elizabeth le agarró de la manga. Ella lloró y dijo: ya no podemos volver atrás. Oliver no tuvo el corazón para soltar su mano. Le envió un mensaje a Patricia: Patricia, Elizabeth está emocionalmente inestable, regresaré más tarde. Había prometido regresar, pero Oliver terminó rompiendo su palabra. Esperaba que Patricia discutiera con él, le mostraría el historial médico de Elizabeth y haría que los cuidadores testificaran que no había pasado nada entre ellos. Patricia estaba en falta, pero Oliver la perdonaría. Sería el momento perfecto para dejar atrás todo lo ocurrido. Volverían a estar juntos, ese era el plan de Oliver. Pero él no sabía que para entonces ya estaba vacía la casa. A primera hora de la mañana siguiente, mientras Elizabeth aún dormía, Oliver compró un ramo de flores y se tomó un tiempo para volver a casa. 13 Una vez instalado, me adapté rápidamente al nuevo entorno. El cielo y la tierra son vastos, todo huele a libertad. Ya no tengo que cargar con la tarea de cuidar a Oliver. Mientras paseaba por la calle, alguien me llamó y aunque con dificultad pronunció mi nombre correctamente. Señorita Patricia, después de tantos años. Lo recordé, era aquel pintor callejero. En tierras extranjeras, un reencuentro tras larga separación. No podríamos llamarnos amigos, pero fue ciertamente un destino entrelazado.
Bebimos juntos y luego nos despedimos cortésmente. La próxima vez que nos veamos quizás hayan pasado muchos años. La vida no es más que un encuentro y una despedida constantes, como ocurrió con la tía Carol y con Oliver. Unos días después un amigo en común me dijo que Oliver había estado buscándome. Fue a mi empresa. Mi jefe solo le dijo en qué país me encontraba. El amigo en común comentó que hombres tan profundamente amorosos y fieles como él son difíciles de encontrar. Son solo algunos problemas de límites. Los hombres son libres por naturaleza, las mujeres no deben aferrarse. De paso también lo bloqueé. He recibido mensajes de Oliver. Dije que ya habíamos terminado. Él dijo que no estaba de acuerdo. El diálogo era demasiado infantil así que no le respondí más. Oliver me buscó durante 3 o 4 meses. Entonces él se quedó con Elizabeth. Hizo un anuncio público y ostentoso en su círculo de amigos publicando múltiples collages de fotos. Ya nadie vino a aconsejarme que hiciera las paces con Oliver. Disfruté de la tranquilidad. El círculo de amigos de Oliver también dejó de ser activo en algún momento e incluso configuró su perfil para que solo se mostraran publicaciones de los últimos 3 días. Un año después regresé a mi país. La tía Corolla al enterarse dijo que vendría a recogerme. En el aeropuerto vi a Oliver de pie junto a ella. 14 No me enfadé por eso. La tía Carol era la persona más cercana a mí incluso más que mis propios padres. No podía dejar de relacionarme con Oliver. Después de un año de separación Oliver había adelgazado mucho aunque seguía siendo igual de guapo. De lo contrario no me habría enamorado en secreto de él. Pero mi amor secreto es superficial y no necesita respuesta. Como admirar una hermosa maceta de flores. No querría apropiarme de las flores. Si las flores quisieran dejarme poseerlas brevemente lo aceptaría con gusto. Pero cuando comencé a caminar hacia adelante cargando además una maceta el peso se hizo notar. Oliver me miró fijamente con los ojos ligeramente enrojecidos. Lo llamé con calma hermano. Se quedó paralizado por un largo rato. Este apelativo no lo había usado desde hacía muchísimo tiempo. Eso fue cuando todavía estábamos en la escuela. Pero luego tuvimos una ruptura y después volvimos a salir así que de ninguna manera era apropiado llamarlo hermano mayor. Ahora el tiempo ha pasado. Este apelativo vuelve a ser el más adecuado. La tía Carol me explicó un par de cosas que Oliver insistió en venir y que ella no pudo evitarlo. Hice un gesto con la mano indicando que no pasaba nada. Compartí con la tía Carol todos los pequeños detalles de mi trabajo en el extranjero. Oliver también escuchaba con gran atención. Por el rabillo del ojo vi que esbozó una sonrisa furtiva y sus ojos no dejaban de mirarme. Pero cuando mencioné a mi nuevo novio Oliver tensó bruscamente los labios. En cambio la tía Carol no paraba de preguntarme cómo era, dónde trabajaba y cuándo lo traería a conocer. Le respondí por ahora no tengo planes de casarme. Al oír esto Oliver pareció relajarse. Pero mi siguiente frase fue pero primero quiero tener un hijo. Oliver exclamó sin pensar qué disparate. La tía Corolla dijo yo creo que es una buena decisión, a veces los hombres solo son un estorbo. Por cierto creo que la chica es buena, ¿qué opinas? Asentí sí también lo creo. Nadie le hizo caso a Oliver. 15 Oliver vino a buscarme muchas veces después. Pero todos se encontraron con la puerta cerrada. Él se quedó parado afuera y dijo Patricia no puedes hacerme esto. A través de la puerta le respondí ambos tenemos pareja, ¿no crees que esto es inapropiado? Sin embargo Oliver pareció descubrir un rayo de esperanza. Él no pudo esperar para explicar Elizabeth y yo no estamos juntos, solo lo hice para molestarte. Dejé de prestarle atención. Después de un tiempo Oliver finalmente se dio cuenta de que solo ante la tía Carol le daba algo de buen trato. Comenzó a aparecer con frecuencia en la casa de Oliver, incluso me invitaba usando el nombre de la tía Carol. Llegó mi cumpleaños excepto cuando estaba en el extranjero, todos los años lo celebraba en casa de Oliver. Mis padres biológicos tuvieron otra hija después. No fue porque me extrañaran sino para ahorrar la dote del hijo. Esa hermana que nunca conocí me buscó con dificultad. Le di dinero sin decir mucho más, porque sabía que ella tenía sus propias ideas. Después me envió varios mensajes, para decirme que estaba bien, que había encontrado trabajo de vendedora, llegó a ser gerente de tienda y luego abrió su propio negocio. Todo iba bien, la tía Corolla ya había encendido las velas por mí. Cerré los ojos y pedí un deseo, deseé que la tía Carol, mi hermana y yo estuviéramos bien. Después de cenar nos sentamos en el sofá. Mi novio me llamó por vídeo. Feliz cumpleaños, aunque en realidad anoche ya me había enviado sus saludos justo a la medianoche. Le presenté a la tía Cora y a Oliver. Después de intercambiar unas palabras la tía Cora fue a cortar fruta. Mi novio y yo continuamos con la videollamada. Oliver se quedó allí mirando. Media hora después colgué la videollamada y él seguía en la misma postura sin haber cambiado. De pronto habló con la voz un tanto ronca. Se nota que tienen muy buena relación. Sonriendo respondí sí, así es. La mirada de Oliver me hizo sentir incómoda. Me levanté para irme y de repente volvió a hablar. Esperaré a que termines con él. Por supuesto Oliver nunca llegó a esperar hasta los 16 años. Después de romper empecé otra relación. Luego volví a romper, no seguí con nadie más pero tampoco le hice caso a él. Él siguió soltero. Al menos eso aparentaba. Poco a poco mucha gente se inclinó hacia él. Incluso mi mejor amigo intentó sondear mis pensamientos. Hasta que Elizabeth con su prominente vientre se presentó ante la tía Carol. Oliver me miró con pánico defendiéndose alegando que Elizabeth lo había drogado. Isabel dijo con una sonrisa fría lo que te he servido es lo mismo que bebiste aquella vez que te acostaste con Patricia. Es solo un licor con un toque afrodisíaco. Oliver palideció. Aquel año tras romper con Isabel en un arrebato de ira acabó acostándose conmigo.
Ahora ha terminado conmigo y en un arrebato de ira ha tenido relaciones con Elizabeth. Inesperado pero dentro de lo previsible. Oliver miró fijamente a Elizabeth y le gritó: ¿qué estás diciendo? Este niño no puede ser mío. Elizabeth sin embargo se mostró tranquila y dijo que podían hacer una prueba de paternidad. Oliver me miró con ansiedad como queriendo saber cuál sería mi reacción. Oliver intentó decir algo más pero la tía Carola le dio una bofetada. Elizabeth lo miró con malicia en los ojos y dijo: Oliver, Patricia no te considera digno de ella. ¿Sabes quién fue el que entregó mi currículum ante ti aquel año? Oliver abrió los ojos de par en par y me miró fijamente. Yo permanecí impasible todo el tiempo sin mostrar emoción alguna. Oliver se tambaleó como si le costara mantenerse en pie. No podía ser una novia infantil, como mucho una niñera. Patricia, ¿por qué hiciste esto? ¿Y que si fui yo? Antes de este currículum nunca habían cortado el contacto en línea. No hice más que avivar el fuego. Más tarde volví a irme al extranjero. Nunca volví a ver a Oliver. Un año después, con mi carrera establecida, tuve una hija. La tía Carol vino a visitarme y le pidió a mi hija que la llamara abuela. Al decir esto lo hizo con mucho cuidado, temiendo que me molestara. Ya le había quitado a Oliver el control de la empresa y había contratado a un gerente profesional. Ya no quería volver a ver a Oliver. Decidí invitarla a establecerse en el extranjero conmigo. Después de tantos años de compañía familiar, finalmente la llamé mamá. Al final cambié mi forma de llamarla, pero no fue por un hombre. Y esta relación, al no ser por un hombre, tuvo muchos menos conflictos. Fin.